Y de los temas importantes del día de hoy, vuelvo a repetir, es el de la reforma político-electoral. ¿Cómo van? Imagínense que ya entraron al receso, van a regresar al pleno para ver la segunda lectura, después probablemente se vaya a la votación. ¿Y cómo tendríamos? Para esto, ¿qué les parece que nos vamos? Y le agradecemos muchísimo a la licenciada en Derecho y máster en Administración Pública, la senadora por Guanajuato, María del Pilar Ortega Martínez, el que nos tome la llamada. Senadora, muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto saludar a todo tu auditorio. Tú estás como secretaria de Relaciones Exteriores, África, y secretaria de Estudios Legislativos ahí en la Cámara de Senadores, senadora. ¿Cómo ves que va avanzando esto de la reforma política? ¿Cuáles serían los tiempos que se estarían planteando? Y si para mañana o pasado mañana ya tendríamos la propuesta de ley para irse a la Cámara de Diputados. Sí, efectivamente, como bien lo señalas, al día de ayer iniciamos el proceso de deliberación y análisis del dictamen de reforma política. Fue una sesión muy larga en Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, y participamos también las comisiones de estudios legislativos, en donde, bueno, se planteó una serie de enunciados importantísimos. Yo te hablo desde la voz del PAN. Presentamos una serie de propuestas ya en varias iniciativas, no solamente la iniciativa que propuso el PAN como grupo, sino también en otras que propuso el PAN junto con el PRD, y sumadas a algunas iniciativas de los compañeros senadores. Uh-huh. Y bueno, finalmente se llegó a un consenso importante que todavía fue modificado ayer en comisiones, y yo creo, sin duda, esta va a ser una de las reformas de gran calado en la historia de nuestro país en materia de reforma política. Creo que se alcanzan grandes logros que se habían estado promoviendo por muchísimo tiempo, y que finalmente hoy llegan a tener un apoyo importante. Las comisiones terminamos por ahí de las 3 de la madrugada de este día, y lo que se pactó, lo que se acordó fue que se quedara el texto íntegro del dictamen y recoger algunos acuerdos que modificaron lo que inicialmente teníamos para fortalecer algunos puntos, sobre todo por preocupaciones que puso en la mesa el propio Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Uh-huh. Y finalmente hoy justamente nos están llamando, ya está por iniciar ya la sesión. Por la mañana terminamos la sesión que inició ayer, en donde se dio primera lectura al dictamen. En este momento justo está iniciando la sesión del día de hoy. Y que ya estás para entrar también a la sesión. A la discusión, exactamente. Sí, yo te voy a robar nada más unos minutitos más y te preguntaría, ¿va a haber cambios constitucionales en esta nueva ley, en esta reforma? Sí, y de ser así, ¿qué representan estos cambios constitucionales? Bueno, es una reforma de hecho de carácter constitucional. Uh-huh. Que implica reformas muy importantes. La primera, diría yo, que es el tema del Instituto Nacional de Elecciones, que finalmente, después de una deliberación muy larga, se toma la decisión y hay el consenso para crear este Instituto Nacional de Elecciones que tendrá atribuciones para la organización, supervisión de los procesos electorales a nivel nacional. Subsisten los órganos electorales locales como órganos auxiliares de este Instituto Nacional de Elecciones. Se sustituye el IFE por este mecanismo, y obviamente lo que nosotros pretendemos y el espíritu que nos mueve a hacer ese cambio justamente es generar mayor certeza en los procesos electorales, sobre todo en el ámbito local, en donde había y subsiste la preocupación de que de injerencia de autoridades locales en el proceso de los electoral de los estados. Uh-huh. Y esto va a ayudar muchísimo a generar un marco de mayor confianza en la ciudadanía, de respeto a la decisión que toman los ciudadanos al emitir su voto, y a evitar duplicidad de actividades en el registro electoral, y una serie de actividades que se venían siendo duplicadas por el órgano
federal y los órganos locales. Entonces, esto ya es un hecho, es una realidad y es uno de los primeros pasos. Otro paso que yo digo que es histórico es que finalmente se concreta el tema de la reelección, no solo a nivel federal, sino a nivel municipal y estatal. Queda ya claramente en la Constitución la reelección como una realidad en el ámbito federal para un periodo inmediato, en caso de senadores y diputados. Obviamente no se va a aplicar en esta legislatura, sino hasta que ya se previene en esta y en la próxima ya se podrá empezar a ejercer. Para que no digan que se agandallaron, que se hicieron la ley a modo. Exactamente, que no nos aplique a nosotros que estamos legislando y que no sea un beneficio para nosotros, sino que para como vienen. Y obviamente aquí había un tema que nos preocupaba muchísimo, era el hecho de que, por ejemplo, para el tema de los locales y los alcaldes se acotaba. Ayer logramos en comisiones que esto se quedara con una obligación, es decir, sí, las constituciones locales tendrán que legislar para que se establezca la reelección de alcaldes y la reelección de diputados locales. Esto yo creo que va a ser un presente importante donde realmente se le va a dar el poder al ciudadano de decidir si ese legislador, ese alcalde, ese diputado local se queda. ¿Cumplió con su chamba o no la cumplió? Exactamente, o se va, y no los partidos políticos sean los que deciden. Senadora, es un tema muy importante. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, que nos informaras cómo van avanzando, y el día de mañana pues estaremos al pendiente de qué es lo que sucedió con esto de la reforma político-electoral. Te agradezco infinitamente. Igualmente, un saludo de nueva cuenta a todos. Pues ahí tienen ustedes, es la senadora por Guanajuato, María del Pilar Ortega Martínez, que nos dio los pormenores y está precisamente ahí en ese debate, ahí en la Cámara de Senadores, viendo cómo se va a resolver este tema, y probablemente para mañana en la madrugada o a más tardar pasado mañana